El siguiente video vamos a hacer el maquinado de esta pieza, desde lo que es diseño y todos los componentes para el ensamble y el maquinado y simulación del maquinado de la pieza. Para esto entonces vamos a comenzar haciendo nuestro diseño. Vamos a abrir en X10, vamos a hacer un archivo nuevo. Según las unidades que manejo aquí son milímetros, entonces todo va a ser en métrico, en unidades métricas. Por lo tanto vamos a trabajar con un modelo nuevo. Ya que está el modelo nuevo, nuestras unidades van a ser métricas y va a ser el modelo. La pieza le vamos a llamar maquinado 2, siguiendo con la secuencia de los videos que hemos trabajado hasta ahorita. Sería nuestro maquinado 2, y en el escritorio voy a hacer una carpeta nueva donde voy a guardar todos los elementos de este maquinado 2. Aceptamos. Entonces tenemos el nombre de nuestra pieza, repito, es el modelo, las unidades son métricas, el nombre es maquinado 2 y lo voy a guardar en una carpeta, en un folder que está en el escritorio y que se llama maquinado 2. Aceptamos. Y según nuestro dibujo tenemos que tomar un punto de referencia, un punto de inicio para empezar a dibujarlo. Ese punto de referencia, recuerden que debe ser el punto a partir del cual yo pueda tener la mayor cantidad de información para poder dibujar la pieza sin ningún problema. En mi caso, yo puedo tomar este punto como referencia, este centro de este barreno, y a partir de ahí empezar a dibujar mi figura. Si yo tomo como referencia este punto, entonces yo tendría que dibujar un círculo para el barreno, que ese círculo debería ser, si lo vemos aquí arriba, un diámetro de 6 milímetros y otro círculo concéntrico para hacer la parte exterior, que tendría que ser un radio de 6 milímetros o un diámetro de 12 milímetros. Entonces vamos a seleccionar el comando extrude, y sobre el plano de la vista superior es donde vamos a comenzar a dibujar. Seleccionamos de nuestro menú de Home el comando círculo y dibujamos nuestro primer círculo y un segundo círculo. Seleccionando el comando de Rapid Dimension, o aquí cualquiera de estas dimensiones que ya tenemos aquí, las cuales puedo modificar. Si no, simplemente doy un clic aquí y me va a pedir el valor del diámetro. Ese diámetro entonces quedamos que va a ser de 6 milímetros y el exterior va a ser un diámetro de 12 milímetros. Esta es mi referencia, este es mi inicio, es a partir del punto que voy a empezar a dibujar la figura. Voy a ir ocultando cada una de las dimensiones para que no se vayan amontonando y vayan estorbando. Entonces, sobre la dimensión me pongo, doy clic con botón derecho sostenido del mouse y me aparece el menú radial, moviendo hacia abajo y posicionándolo en el comando que tenemos ahí, que es esconder. Con esto yo puedo ocultar mi dimensión. No necesito esperarme a que aparezca el menú radial, simplemente me pongo sobre la dimensión, clic con botón derecho sostenido y hacia abajo, y con eso automáticamente se oculta. Bien, vamos a dibujar el contorno de mi figura. Entonces dibujo otros dos círculos a la derecha, otros dos círculos en la parte superior. Selecciono el comando círculo, tomo como referencia el punto de origen, nada más como referencia, y vuelvo a dibujar otros dos círculos. En la parte superior hago exactamente lo mismo, un círculo más pequeño, un círculo más grande. Aquí puedo trabajar lo que son los geometric constraints o los constraints que podemos tener, donde yo puedo indicar que los círculos sean de un mismo radio. Entonces selecciono la opción, selecciono el primer objeto, voy a desplazarlo un poquito, el primer objeto que va a ser el original, el segundo objeto que va a ser la copia, y con esto automáticamente me quedan ambos círculos con igual radio.
Voy a seguir haciendo con lo mismo, el original y después la copia. Repito, ahora los del centro, los más pequeños, el original y la copia. Y nuevamente el original y la copia. Y con esto yo estoy dejando los círculos, los 6 círculos con el mismo diámetro en cada uno de ellos. ¿Vale? Bien, continuamos con la figura. Me marca aquí una distancia de centro a centro en los círculos inferiores, que es una distancia de 34.38. Entonces, aquí ya me aparece una dimensión. Si no estuviera esta dimensión, utilizo el comando Rapid Dimension del origen al centro del círculo. Y aquí me vuelve a aparecer esa dimensión que quedamos que iba a ser de 34.38. Entonces, modifico este valor a 34.38. La siguiente dimensión que voy a modificar es la altura. De centro a centro de mi figura me dice que son 40.25 milímetros. Entonces, del centro de este al centro de este yo voy a tener una distancia de 40.25. Oculto las dimensiones. Nada más que este círculo en la parte superior no está simétrico o no está a la mitad de los dos círculos inferiores, sino que me dice que está a un ángulo o a una inclinación de 15 grados a partir de la vertical. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a trazar una línea de referencia que va a ir del centro del círculo abajo al centro del círculo arriba. Voy a ponerme sobre la línea, dar clic con botón derecho del mouse sostenido y me muevo en el menú radial hacia abajo a la derecha al comando que dice convertir a referencia, porque solo necesito que sea de referencia. Y entonces ya voy a poder dimensionar del vector Y a esa línea de referencia a que me dé los 15 grados que está pidiendo el plano. Entonces dejamos los 15 grados. Cerramos y ocultamos la dimensión. Con esto yo ya prácticamente tendría lo que es el contorno de la figura. ¿Qué haría falta? Simplemente unir con líneas tangentes esos tres círculos, perdón. Entonces, seleccionando el comando línea, voy de la tangente del círculo superior a la tangente del círculo inferior. Y esto en ambos lados y por la parte inferior. Oculto dimensiones, oculto líneas auxiliares y con esto queda prácticamente lo que sería el contorno de la figura. Siguiendo trabajando con la figura, entonces ahora voy a dibujar lo que es el círculo del centro. Pero para esto me marca que a partir de la línea horizontal yo tengo 39 grados a esta línea auxiliar, y donde se cruza esa línea auxiliar con otra línea a partir de este centro a 60 grados, en esa intersección es donde yo voy a dibujar este círculo central. Entonces voy a dibujar dos líneas auxiliares, una línea que parta de este centro y que vaya hacia arriba, y otra línea que vaya de esta línea o de este centro hacia arriba. Las convierto a referencia, clic con botón derecho sobre la línea, hacia abajo a la derecha es convertir a referencia. Con esto tenemos nuestras líneas de referencia ocultando nuestras dimensiones. Entonces quedamos que la dimensión de la línea horizontal a esta línea de la izquierda son 39 grados. Dimensionando con el vector del vector a la línea, aquí vamos a tener entonces los 39 grados. Y dimensionando de la vertical a la línea son 60 grados, pero como aquí yo no tengo líneas, entonces trazo una línea vertical auxiliar también para poder dimensionar esos 60 grados que me está pidiendo en esta inclinación. Tenemos aquí el ángulo
cambiamos su valor a 60 grados. Y ahora sí, en esta intersección es donde voy a dibujar el círculo cuyo diámetro es de 10,50. Entonces seleccionamos el comando círculo, pero oh sorpresa, no me detecta la intersección de las dos líneas. ¿Cómo hago para trabajar ese punto? Para esto voy a tener aquí más opciones, aquí del cuadrante, del círculo, que el arco centro, que ese sí está activo, y aquí tenemos la opción de intersección, para que me active esa aplicación y pueda yo detectar la intersección de líneas o de puntos y podamos tomar como referencia ese punto. Entonces seleccionamos intersección, ya está activo, y ahora sí, ya me dice que ahí está la intersección de las dos líneas. Entonces, en esa intersección de las dos líneas, dibujo un círculo cuyo diámetro quedamos que iba a ser de 10,50. Tenemos nuestro círculo de 10,50. Este es el círculo de centro. Vamos a tomar este círculo como referencia el punto de la intersección y vamos a dibujar un círculo más, que va a ser la figura o la base que tenemos aquí. Y esta curva me dice que es de un radio de 8,50. Radio de 8,50 se convertiría en un diámetro de 17 milímetros. Entonces, nuevamente con círculo y tomando como referencia que sea concéntrico, vamos a dibujar nuestro círculo de 17 milímetros de diámetro. Lo tenemos aquí, esta va a ser nuestra curva, es la curva que lleva aquí. Nos dice que de las líneas auxiliares que tenemos aquí, vamos a copiarlas a 2 milímetros para hacer estas líneas inclinadas que van por aquí. Entonces, puedo utilizar el comando offset curve. El offset lo que va a hacer es copiar una figura o una línea a cierta distancia. ¿Cuál es esa distancia? Quedamos que era de 2 milímetros. Y del filtro que tenemos aquí para poder seleccionar las opciones, vamos a una curva simple para que nada más sea esta sola línea, que la copie. Vamos a ponerle reverse direction para que lo haga en el sentido inverso. Una vez que ya tenemos esta línea, aplicamos, vamos sobre la otra línea y también tiene que ir hacia adentro, aplicamos. Nos queda nada más por la parte inferior esta línea que tenemos aquí que nos marca de 3 milímetros. Entonces también cambiamos nuestra distancia a 3 de aquí hacia la parte superior. Aceptamos. Y pues ya tenemos muchas líneas ahí, vamos a ir ocultando para poder visualizarlas de una mejor manera. Y poder cortar las secciones que ya no van a ser necesarias. Para poder recortar tenemos el comando Quick Trim. Este comando entonces vamos a recortar esta línea hasta la curva que es donde debe terminar. Esta línea también la vamos a cortar hasta la curva y la curva por la parte superior también la cortamos. Esta línea en esta sección, estas curvas van a ir hasta la sección que tenemos aquí y del otro lado va a ser lo mismo, hasta la curva, y la curva la cortamos en estas secciones para que nada más nos quede una sección cerrada. Pero esta sección cerrada se ve bastante cuadrada, como lo ven aquí en pantalla. Para eso nos dice que todos los radios o todas las esquinas van a ir redondeados o van a llevar un radio de 2 milímetros en todas las secciones para que quede suavizada esa esquina. Esto lo voy a trabajar con el comando fillet. Me pide el valor del radio, indico que es un radio de 2. Y si recuerdan era presionar el botón izquierdo del mouse y dejarlo presionado a que se convierta en un lápiz.
y las líneas que toque ese lápiz es donde voy a hacer mi redondeo o mi fila. Entonces en todas las esquinas es donde lo vamos a seleccionar. Tenemos la sección terminada. Tenemos ya entonces la parte inferior, el círculo. Vamos ahora sobre la parte superior. Esta parte superior es un poco más complicado. Para esto vamos a utilizar una línea de referencia que va a partir del centro del círculo superior y lo vamos a llevar al centro del círculo central. Entonces dibujo una línea de referencia que parte del círculo superior al círculo central, convirtiéndolo en línea de referencia. Clic con botón derecho sobre la línea hacia abajo, convertimos a referencia. A partir de esta línea me dice que yo tengo dos líneas laterales, que esas son a 15 grados a partir de mi línea central. Es lo que estamos trabajando aquí. Entonces yo dibujo a partir del origen otras dos líneas, cualquier distancia. Lo único que sí voy a hacer es colocar el ángulo entre la línea de centro y esas líneas, que esto va a ser de 15 grados. Creo que se movió. Sí. Nos generó alguna restricción. Vamos a verlo. Voy a borrar la línea y voy a ver si dibujándola nuevamente borro esa restricción. Nada más para dimensionar de línea de centro aquí a 15 grados. Se sigue desplazando. Vamos a hacer entonces una relación geométrica, un constraint. Voy a indicar una línea total horizontal que sea esta para que no se mueva, para que nos quede en esa posición. Y vamos a ver si con esto lo podemos corregir. Tenemos entonces el valor de 28. Modifico este valor y voy a dejarlo en 15. Ahí está. Del lado opuesto también dimensiono de la línea de centro a la orilla es el valor de 15 grados. Ahí están las dos líneas que necesitamos. Voy a ocultar un poco aquí las dimensiones. Recuerden, es clic con botón derecho sobre la dimensión y me muevo hacia abajo para poder ocultar la dimensión. Bien. La parte superior, vamos a recortar este círculo, no lo necesitamos. Quitamos esta sección del círculo, nada más para dejar la parte superior. Y lo que me dice es que ahora en la parte superior yo tengo un círculo de radio de 2.62 milímetros. En la parte inferior tengo un círculo de radio de 4 milímetros. Entonces voy a ver si con el comando fillet y con un radio de 4 milímetros lo puedo hacer por la parte inferior. Lo está haciendo invertido. Vamos a ver algunas de las opciones que podemos manejar. Voy a darle control Z. Voy a trabajar una opción diferente para ver si lo puedo hacer entre esta y esta curva. Ahí ya lo da por la parte inferior. El siguiente valor es de 2.62. Entonces cambiamos el radio y le ponemos un valor de 2.62 en la parte superior. Y con esto ya nos queda en alguna parte donde se hace tangente esa curva con las líneas. Ahí es donde se corta tanto en la parte superior como en la parte inferior. Con esto prácticamente hemos terminado lo que es el sketch de nuestra figura. Vamos a terminar, acabar. Y aquí ya podemos tener el volumen de nuestra figura. ¿Vale? Vamos a dejar una distancia de media pulgada, que serían 12.7 milímetros.
Aceptamos y aquí tenemos ya nuestra figura terminada. Se ve un poquito gruesa, vamos a rebajarle al fin que el maquinado es nada más ir bajando por escalones. Vamos a modificarlo, vamos a ir clic con botón derecho, editar parámetros y aquí tenemos el valor, vamos a dejarle en unos 8 milímetros para que se vea un poquito más presentable. Bien, me voy a la vista isométrica. En este tipo de piezas, a diferencia del video anterior donde se hizo un autobloque, yo puedo también manejar lo que es una geometría o una placa o dibujar la placa de donde va a salir esta pieza terminada. Para esto yo necesito hacer un extrude sobre el mismo plano de la vista superior y simplemente dibujar un rectángulo con dos puntos que sea más grande que la pieza para simular que la placa la voy a sujetar y que de esa placa voy a cortar esta figura ya terminada. Entonces nada más estoy utilizando una placa cualquiera, no le estoy poniendo dimensiones, simplemente un cuadrado más grande que lo que yo tengo de pieza, terminando el sketch y dándole el mismo volumen de 8 milímetros, verificando simplemente que mi operación booleana sea null, que no haya ninguna operación entre los dos. ¿Para qué? Para que yo pueda tener ambos sólidos sin ningún problema. Selecciono o presiono las teclas Control J y esto lo que me va a hacer es seleccionar la placa para poder hacerlo transparente. Desplazo aquí la barrita, aceptamos y con esto ya puedo visualizar la placa de donde voy a empezar a hacer mi maquinado y la pieza terminada una vez que ya se ha hecho el maquinado de la misma. Voy a guardar este archivo, File, Close, Save and Close. Y voy a empezar uno nuevo para hacer mi ensamble. En videos anteriores vimos esto por separado, hoy vamos a ver en un solo video todos los pasos para poder hacerlo. Igual es un modelo que está en milímetros, vamos a llamarle maquinado de pieza 2, maquinado pieza 2. Lo vamos a guardar en la misma carpeta donde yo hice mi dibujo, aceptamos. Tenemos ya la parte de diseño, pero como quiero insertar la máquina, tengo que pasarme a la parte de maquinados. Entonces, vamos a File, las aplicaciones que tengo, que es la parte de manufactura. Y en la parte de manufactura, el ambiente o la configuración la vamos a dejar así como general. Trabajando, repito nada más, lo que es el Program Order View, es el navegador de operaciones que es a partir del programa, a partir de las herramientas, a partir de la geometría y a partir del método de maquinado. Entonces vamos a trabajar con el método o con la vista de las herramientas y en Generic Machine damos clic con botón derecho y lo vamos a editar. Vamos a la librería de las máquinas para poder visualizarlo y de la fresadora vamos a seleccionar una de las más comunes, que es una fresadora 3 ejes vertical con un controlador fan. Aceptamos, tenemos la previsualización de la máquina y la forma de posicionar esta máquina va a ser a partir del origen absoluto. Aceptamos, cerramos y aceptamos. Me voy a la vista isométrica y ya tenemos entonces aquí lo que es la visualización de la máquina de CNC. También en las herramientas ya me aparece que es una máquina de 3 ejes vertical y me aparece el carrusel donde yo tengo 8 conos donde voy a poder poner diferentes herramientas para hacer el maquinado de la misma. Bien. Para hacer mi ensamble, si recuerdan,
no es factible poder hacerlo aquí en la parte de maquinados. Me voy a regresar entonces a la aplicación de modelado, donde mis herramientas cambian y en el ensamble yo ya puedo agregar mis componentes para poder hacer el maquinado. Agregamos este nuevo componente, voy a buscarlo en el escritorio. Yo tengo la prensa, que es la que voy a utilizar para poder hacer el maquinado de esta pieza. Aceptamos. La forma de posicionar la previsualización de este componente va a ser moviéndolo para ubicarlo y después desplazarlo para poder dejarlo en la posición que se requiere. Aceptamos. Nos pide un punto de referencia. Vamos a dejar el origen como punto de referencia. Tenemos ahí ya la máquina, la prensa, perdón. Puedo desplazarlo en cada una de las flechitas de los ejes, pero también puedo rotarlo en la bolita que yo requiera, en la bolita que yo seleccione. Es lo que voy a poder girar. Tenemos aquí ya los 90 grados. Si yo quisiera girarlo en algún otro sentido, pues puedo girarlo, por ejemplo, en esta bolita. Pero yo lo quiero así que quede de frente. Entonces vamos a dejarle nuevamente como estaba su posición original. Vamos a hacer los constraints, las relaciones entre ambos componentes para que queden ubicados. Vamos a empezar primero, vamos a comenzar con un centrado que va a ser un 2 a 2 en el subtipo, y voy a seleccionar las dos caras laterales de la prensa con las dos caras laterales de la mesa de trabajo. Aplicamos. Seguimos nuevamente con el centrado 2 a 2, donde ahora yo tengo la cara frontal y la cara posterior de la prensa con la cara posterior y la cara frontal de la mesa de trabajo. Aceptamos. Y un último va a ser un touch aligned, donde voy a unir o voy a pegar la parte inferior del clamp, y eso va a quedar a la altura de la mesa de trabajo. Con esto estamos ubicando entonces la posición de mi primer elemento, que es la prensa. Voy a ir al navegador de ensamble y aquí tenemos el nombre de mi ensamble, que es maquinado pieza 2, y tengo un componente que es la prensa y tengo un segundo componente, perdón, que es la máquina y que es la prensa. Vamos a los constraints. En los constraints le damos clic con botón derecho y desactivamos la opción Display Constraint y Graphic Window para quitar las rayitas azules que aparecen por ahí. Bien, voy a agregar mi último componente, que es la pieza a maquinar. Vamos entonces a la parte de ensambles, a agregar ese nuevo componente. Voy a buscarlo. Está en el escritorio, me parece, maquinado 2, aquí está la pieza. Aceptamos, con la misma opción de mover, aceptamos. Un punto de referencia puede ser hasta esta esquina el punto de referencia. Tenemos aquí nuestra pieza. Ok. Pues la pieza, en comparación con la escala que tenemos de los componentes, de los elementos, pues está realmente bastante pequeño. Podemos escalarlo y podemos trabajarlo entonces a una diferente escala. Vamos a abrir la pieza, clic con botón derecho sobre la pieza, vamos a la opción Make Display Part. Tenemos aquí la pieza y vamos a buscar un comando que se llama escalar. No, ese no es. Insertar. Design feature. Ok, dejen buscar el comando. Si no, para esto vamos a tener aquí la ayuda.
tenemos entonces que aquí en el comando o en la opción de More y en escalar cuerpo es el que vamos a utilizar. Me pide que seleccione los cuerpos, que en este caso van a ser los dos, los sólidos. El factor de escala va a ser 2 a 1 para crecerlo. Y me pide un punto de referencia, que va a ser el origen, y a partir de ahí voy a escalar, voy a crecer la figura. Le doy una previsualización para mostrar el resultado, y si ven, ahí ya creció lo doble de lo que estaba la figura, ¿sale? Entonces, tenemos ahí la figura ya escalada. Regresamos el resultado, vemos que sí es lo que requerimos, aceptamos, y tenemos ya entonces en el navegador de parte lo que es la pieza escalada. Vamos a ocultar, aquí tenemos la pieza pequeña, aquí tenemos la pieza grande. Vamos a ver si podemos ocultar los componentes. Parece ser que no. Bueno, entonces vamos a trabajar con ellos. Guardamos los cambios. Nos regresamos del trabajar solo a la pieza a desplegar el pariente, que es el maquinado de la pieza, y ya nos regresamos ahora sí a nuestro ensamble, indicando que el maquinado de pieza 2 va a ser la pieza de trabajo ahora. Pues ahora ya está un poquito más, una escala a lo doble de lo que teníamos, y ya vamos a poder trabajar con ella. Bien, entonces generamos nuestros constraints. Vamos a utilizar la cara superior para alinearlo con la cara interior de la mordaza de la prensa. Aplicamos. El siguiente va a ser un centrado 2 a 2, las dos caras laterales de la placa con las dos caras laterales de la prensa. Y por último, una distancia de la cara superior de la placa a la cara superior de la prensa, que va a ser una distancia de 4 milímetros, simplemente para dejarnos espacio para poder carear la placa y que no vaya a golpear o que no vaya a dañar la prensa. Para este caso, la pieza aquí sí la podemos mover. Vamos a seleccionar la parte de la prensa que queremos abrir, clic con botón derecho, la opción de mover, y simplemente voy a poder desplazar la pieza o la sección de la prensa que yo requiero. Voy a ir a la vista lateral derecha para poder ubicarme hasta donde necesito abrir o cerrar la prensa. Recuerden, esto es simplemente simulación, no pasa nada si nos quedamos un poquito adentro o un poquito afuera de la pieza, o si nos quedamos exactamente en la medida de la pieza, no pasa nada, ¿vale? Simplemente estamos simulando ahora sí que la pieza está totalmente sujeta por la prensa. Aceptamos, nos regresamos a la vista isométrica y dejamos el maquinado pieza 2 como pieza de trabajo. Vamos a dejar el video hasta aquí y en un video siguiente vamos a ver ya la parte del maquinado de la pieza.